Bienvenidos a un nuevo video de diseño de amplificadores. Y en esta ocasión el ejercicio 7.128 del libro de Microelectronic Circuit de Dale Sidra y de Kenneth Smith. Y el circuito lo estamos viendo ahí. Es un transistor NPN. Está polarizado con dos fuentes simétricas, una fuente de corriente, dos resistencias RC y RB. Tenemos capacitores de acoplamiento, tenemos carga y tenemos fuente de la señal. Entonces, este es el ejercicio que voy a resolver en este video. ¿Qué se pide hacer? El ejercicio dice lo siguiente. El circuito amplificador emisor común está polarizado con una fuente constante I. Se requiere diseñar el circuito, es decir, encontrar los valores para I, RB y RC, de tal modo que satisfagan las tres condiciones que están ahí. La primera es que la resistencia de entrada de este amplificador sea de 10 kilo ohms. La segunda dice que la caída de voltaje en corriente directa en la resistencia de RB es aproximadamente 0.2 volts. Y la tercera dice que la ganancia de voltaje en circuito abierto desde la base al colector sea la máxima posible. Y eso es que tiene que ser consistente con el requerimiento de que el voltaje de colector nunca caiga más allá de 0.4 volts por abajo del voltaje de la base. Y eso debe de suceder con una señal entre la base y el emisor tan alta como 5 milivolts. En resumen, el inciso C, la tercera condición, se refiere a la señal pequeña. Suponga que el voltaje de la señal es una fuente sinusoidal, que la fuente disponible es de 5 volts y que el transistor tiene beta de 100. Hay que usar valores de resistencia estándar de 5%. Especificar el valor de la corriente a un dígito significativo. Y por último nos preguntan, ¿cuál es la ganancia de voltaje en el circuito abierto, base colector, del diseño? Y ahora sí lo último, si la resistencia de la fuente de la señal IRL vale de 20 kilo ohms, ¿cuál es la ganancia de voltaje total? Todo eso es lo que hay que hacer. Entonces, primero hay que determinar los valores de RC, RB y la corriente, la corriente de la fuente de corriente. Este ejercicio tiene los resultados aquí abajo. Entonces, eso es bueno porque nos permite ver si estamos en lo correcto o no. Entonces, primero vamos a ver si la polarización nos ayuda. Y eso quiere decir lo siguiente. Aquí tenemos menos 5 volts y aquí también. Bueno, aquí tenemos más 5, son fuentes simétricas. Y aquí tenemos una fuente de corriente. Esa fuente de corriente es I. Y sabemos que esta I pues, es la corriente del emisor. Aquí está RC y aquí está la base. Y aquí en la base tenemos la resistencia de la base y luego la tierra. Y se dice que aquí el voltaje en la resistencia de la base se dice que es 0.2 volts. Así. Entonces aquí tenemos una primera ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? La que dice que el voltaje en la resistencia de la base vale 0.2 volts. Y esta ecuación, más bien ese voltaje es, pues según la ley de Ohm, resistencia por corriente. Así. Bueno, en realidad debemos de modificar esto porque es la corriente de la base la que debe de haber aquí.
Y entonces esta ecuación se puede transformar. 0.2 es igual a la resistencia de la base por la corriente de la base, pero sabemos que la corriente está relacionada con la corriente del emisor a través de beta más 1. Entonces aquí podemos poner corriente I entre beta más 1. Y sabemos que beta vale 100. Entonces esta es una primera ecuación. Tenemos dos incógnitas, requerimos una segunda ecuación. La segunda ecuación la podemos obtener de la primera condición, de la inciso A, donde dice que la resistencia de entrada de ese amplificador debe ser aproximadamente 10 kiloohms. Para un amplificador como este, la impedancia de entrada la podemos obtener del modelo de señal pequeña. Vamos a verlo. Vamos aquí, voy a dibujar el modelo. Aquí tenemos a RP. Aquí tenemos la base. Aquí tenemos el emisor. Y aquí tenemos RP. En la base tenemos la resistencia de la base. Y va a la tierra. El emisor es la tierra. Es la tierra porque tiene su capacitor de desvío. Y aquí es donde tenemos el voltaje de la entrada. Bin. Y a partir de aquí hacia la derecha tenemos Rin. Entonces se puede ver muy fácilmente que aquí, pues Rin es el paralelo de Rb con Rp. Ese es Rin. Y sabemos además que Rp es beta entre la transconductancia, entre Gm, o lo que es lo mismo, es beta, y Gm es la corriente del colector entre el voltaje térmico. Entonces aquí es corriente del colector y voltaje térmico. Entonces aquí tenemos a beta, tenemos el voltaje térmico, y la corriente del colector está definida también en función de la corriente del emisor, y eso es a través de alfa. Entonces aquí la corriente del colector es igual a alfa por la corriente del emisor. Es decir, aquí es alfa y aquí es I. Entonces podemos sustituir aquí y escribir esto como un paralelo. 1 entre RB más 1 entre RP. RP vale todo esto, entonces podemos escribir aquí beta por el voltaje térmico. Beta, voltaje térmico. Y en el numerador podemos escribir alfa por la corriente de I. Corriente I. Sabemos los valores de beta, de alfa y del voltaje térmico. Entonces aquí beta vale 100. El voltaje térmico vale 25 milivolts, eso es lo que considera el autor. Entonces, para coincidir con sus resultados, voy a poner aquí 25 milivolts. Y alfa vale 100 entre 101. Entonces, eso lo puedo escribir aquí, simplemente simplificando, y aquí debe ser 101. Y toda esta
resistencia en paralelo. Esas resistencias en paralelo deben ser aproximadamente 10 kilo ohms. Así. Entonces podemos ver que esta ecuación tiene dos incógnitas, RB y la corriente. Y la ecuación 1 también. Entonces podemos resolver de forma simultánea estas dos ecuaciones. RB y la corriente I. A ver, revisemos entonces. Vamos a limpiar esto. Y vamos a determinar. Listo. A ver, la ecuación 1 dice que 0.2 es igual a R por la corriente I entre 101. Y la ecuación número 2 dice que esto es 10.000 por 10.000 kilos, y está bien, es igual a 1 entre todo esto. 1 entre RB más 1 entre, a ver, no, lo estoy escribiendo mal. Ahora sí. Aquí es 1 entre la corriente I. A ver, otra vez ya me equivoqué. Esto es así. Ahora sí. Esta es la corriente I. Y en el denominador es 101 por 25 por 10 a la menos 3. Ahora sí. Y aquí va un 1. El resultado es R 90 kilo ohms y la corriente I 0.22. 90 kilo ohms y 0.22. Estos son miliamperes. El ejercicio dice que hay que usar resistencias estándar de 5% y hay que especificar la corriente I a un dígito significativo. Entonces, acatando esas instrucciones, RB debe ser 91. Esa es la resistencia estándar más cercana. Entonces, 91. Y la corriente a un dígito significativo, pues eso significa 0.2 miliamperes. Ahí tenemos entonces los dos primeros resultados. Y sí, aquí tenemos 91 y 0.2. Entonces, palomita a ambos. Ahora nos falta la resistencia del colector. Para la resistencia voy aquí a terminar el circuito de señal pequeña. Aquí está la fuente de corriente que determina la corriente del colector. Y aquí está RC. Y aquí está el voltaje de la salida, VO. Este es entonces RC. Y ahora aquí ya tenemos algunos valores. Vamos a ver, vamos a utilizarlos todos. Esto así. A ver, entonces la resistencia RB ya la conocemos. Es 91. Aquí está el voltaje base emisor. Este voltaje se dice que puede ser tan grande como 5 milivolts. Ahí está, 5 milivolts. También conocemos RP. A ver, podemos calcularlo aquí. RP es beta entre GM. Entonces aquí es 100
Voltaje térmico 25 milivolts. Alfa lo podemos considerar casi 1 y aquí la corriente. La corriente es 0.2 milis. Entonces esto es 12.5. $12.5 kilo ohms y entonces podemos ponerlo aquí en el modelo. Entonces ahí está. Ahora la parte de la salida. Esta es la corriente del colector, por supuesto de corriente alterna. ¿Y cuánto vale? Vale Gm por Rp. Entonces por aquí podemos poner que la corriente del colector entonces es Gm por el voltaje pi o por el voltaje base emisor es igual. Se puede llamar de ambas maneras. Gm dijimos que es la corriente del colector entre el voltaje térmico. Y, sí, y el voltaje base emisor sabemos que es de 5 milivolts. Entonces podemos sustituir. Esto lo podemos considerar 0.2 milivolts. 26 aquí, perdón, 25 milivolts. Miliamperes y milivolts. Desaparecen los milis. Y aquí ya me equivoqué, esto es 5. 5 milivolts. Entonces esto da un resultado. ¿Cuál? 0.2 entre 25 por 5. Eso da 40. 40 son no, así son 0.04 milis, aquí son 40 entonces. 40 microamperes. Esa es la corriente que hay aquí. 40 microamperes es la corriente del colector. Y con ello podemos obtener lo siguiente, el voltaje de la salida. Vemos que es el voltaje entre el colector y el emisor. Entonces lo podemos escribir así para que nos demos cuenta de lo siguiente, que este voltaje colector-emisor es igual a menos 40 microamperes por la resistencia del colector. Entonces, ecuación importante. Esa es la parte del voltaje colector-emisor de corriente alterna. ¿Cuál es la parte de corriente directa? Entonces aquí voy a regresar al modelo de corriente directa precisamente y escribir lo siguiente. ¿Cuál es el voltaje colector-emisor aquí? Se puede escribir como el voltaje del colector menos el voltaje del emisor. El voltaje del colector podemos ver que es 5 volts menos la caída de voltaje en la resistencia del colector. Esa caída de voltaje es de 0.2 miliamperes por la resistencia. Entonces aquí lo podemos sustituir, 0.2 son miliamperes por la resistencia del colector. Entonces esto lo podemos agrupar en un paréntesis y luego aquí el siguiente paréntesis, menos el voltaje del emisor. En la figura podemos ver que aquí debe de haber 0.7 volts. Entonces, menos 0.2 menos 0.7 da menos 0.9. Ese es el voltaje del emisor. En total, el voltaje colector-emisor entonces queda como 5.9 menos 0.2 miliamperes por la resistencia del colector.
Esta es la parte de corriente directa. Podemos combinarlas. Esta es parte de corriente directa y las vamos a combinar. El voltaje colector emisor total es igual a la parte de corriente directa más la de corriente alterna. La parte de corriente directa es la que está aquí a la izquierda. Simplemente puedo copiarlo. Ahí está. Esa es entonces la primera parte, la de corriente directa. Ahora más la parte de corriente alterna. Esa quedó a la derecha. Y específicamente aquí. Esta es la de corriente alterna. Esa va aquí. Bueno, también lo puedo copiar y a pegar. Esto va aquí. Ahí está el voltaje total en el colector y emisor. Ahora, para asegurar que el transistor pues, se mantenga en la región activa, para que no entre en saturación, este voltaje debe de ser mayor. Dicho de otra manera, este es el voltaje colector mínimo. ¿Cuánto debe de ser este voltaje colector emisor mínimo? Eso implica que el transistor esté en la orilla de la saturación y se asume pues, muchas veces que es 0.2 volts. Este autor en particular, Adel Sidra, él considera que es 0.3. Entonces yo voy a respetar esa decisión para tener una mejor coincidencia con los resultados que proporciona. Entonces el voltaje colector emisor total mínimo es de 0.3. ¿Qué sucede si el voltaje colector emisor está por debajo de 0.3? Bueno, lo que va a suceder es que la amplificación se va a distorsionar. Entonces ya no se respeta el concepto de señal pequeña, ya no hay una excursión suficiente. Entonces ahí aparece una distorsión. Entonces, ¿qué resistencia? Pues permite este voltaje colector emisor mínimo. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo en la calculadora. Esto es 5.9 menos 0.2 por 10 a la menos 3 por R menos 40 por 10 a la menos 6 por R también. Y todo esto debe de ser 0.3. A ver, una revisión. Última revisión antes de darle Enter. Pues se ve bien. El resultado 23.3. Entonces la resistencia del colector debe de ser 23.3, son kilo ohms. El autor pide que ajustemos a valores comerciales de resistencias. La más cercana a 23.3 debe ser 22. Esa es la resistencia del colector, 22 kilo ohms. A ver qué resultado proporciona el autor. Efectivamente, 22 kilo ohms. Entonces ya tenemos resistencia de base, resistencia del colector y corriente, 0.2. Ahora, las siguientes preguntas.
¿Qué ganancia de voltaje en circuito abierto entre base y colector proporciona este diseño? Entonces, ganancia en circuito abierto. Entonces, vamos a darle palomita y vamos a contestar. Voy a contestar la pregunta. Aquí tenemos lo siguiente, que este voltaje colector emisor es menos 40 microamperes por la resistencia del colector, eso ya lo conozco. Y el voltaje base emisor es de 5 milivolts, entonces a partir de ahí se puede obtener la ganancia. Ganancia de voltaje en circuito abierto. Es la relación entre el voltaje colector emisor y el voltaje base emisor. El voltaje colector emisor es 40 microamperes por la resistencia 22 kiloohms. Entre el voltaje base emisor 5 milivolts. Entonces aquí tenemos la ganancia. Menos 40 por 10 a la menos 6 por 22 por 10 a la 3 entre 5 por 10 a la menos 3 menos 176. Esta es la respuesta. 176, sí, 176. Y por último, si RSIC y RL valen 20 kiloohms, ¿cuál es la ganancia total? A ver, entonces esto está bien. Y la ganancia total. Según el modelo de los bipuertos, tenemos lo siguiente. En la parte de la entrada tenemos esta resistencia de entrada, que podemos recalcular debido al redondeo, ¿no? O más bien al ajuste a resistencias estándar. Esto es RB en paralelo con RP. Y RP vale 12.6. Entonces la resistencia de entrada es 11 kiloohms. Entonces aquí es 11. Y en esta resistencia tenemos el voltaje de la entrada. Ahora la parte de la salida se modela pues con la forma de Thevenin, donde aquí tenemos la resistencia de salida. Y aquí la fuente de corriente, perdón, fuente de voltaje controlada. El valor de esta fuente es la ganancia en circuito abierto, la ganancia de voltaje en circuito abierto por el voltaje de entrada. Y para este caso es menos 176. Ahora las conexiones de la carga. Aquí va la carga. Y se dice que aquí debe de ser 20 kiloohms. Y en esta carga tenemos el voltaje de salida llamado voltaje de la carga. Ahora en la parte de la entrada tenemos la fuente de la señal. Aquí está la resistencia de la fuente, RSIC, que se dice que es de 20 kiloohms también. Y aquí va pues la fuente. Esto es BASIC. Ahí está. Entonces toda esta parte la podemos escribir de la siguiente manera. El voltaje en la carga se puede obtener entonces con un divisor de tensión. En este caso es 20 kiloohms entre 20 y la resistencia de salida. Esa todavía falta calcularla.
El circuito de señal pequeña nos va a decir cuánto vale. Desde este punto hacia la izquierda es donde tenemos la resistencia de salida. Se puede ver que la única resistencia importante es RC. Entonces, ese es el valor de la resistencia de salida. De una vez aquí lo podemos sustituir. Vale 22 kilo ohms. Ahora sí, aquí es 22. Por el voltaje, ¿cuál es el voltaje? Menos 176, menos 176 veces el voltaje de la entrada. ¿Cuál es el voltaje de la entrada? Eso lo vemos en la parte del puerto de entrada. Ese voltaje está en la resistencia de entrada de 11 kilo ohms. Entonces también podemos usar el divisor de tensión. 11, 11 más 20. Y todo esto por el voltaje de la señal. Entonces el voltaje en la carga, pues podemos hacer operaciones. 20 entre 20 más 22 por 176 menos 83.81. Eso es por el voltaje de la entrada. Y el voltaje de la entrada es igual. Aquí es 11, 11 más 20, 0.3548. Y esto por el voltaje de la señal. Entonces, simplemente combinando estas dos ecuaciones obtenemos la relación. Esta relación es la ganancia total. Entonces aquí es menos 83 por 0.35. 29.74. Este es el resultado. A ver, revisemos si coincidimos con el autor. Me parece que sí, pero sí, menos 29.7. Entonces 29.74 está correcto. Listo. Entonces ya tenemos el diseño del circuito. Ya está todo lo que se nos pide. Como complemento, voy a hacer la simulación de este circuito. Ahí está el circuito. A ver, ya tengo abierto aquí Multisim Live. Y ahora lo voy a dibujar. Voy a dibujar el circuito. A ver, el transistor es un transistor NPN. Ahí. Tiene beta de 100. Luego tengo resistencias. Esta va a ser RB. Y esta resistencia debe de ser de 91, ¿no? 91 kilo ohms. Me hace falta el otro extremo, la tierra. Ahí está. Necesito otra resistencia, pero esta en el colector. Aquí. Y esta vale 22 kilo ohms. En este extremo va la fuente de 5 volts. Fuente de voltaje, aquí, 5 volts. Ahí está, 5 volts. ¿Qué más me hace falta? Una fuente de corriente. Fuente de corriente de 0.2.
A ver, 0.2 miliamperes. Y ese extremo pues también debe de ir a la Tierra. Listo. Esa es la polarización. Aquí nada más como verificación voy a ver que en la base, o mejor dicho, en la resistencia de la base haya un voltaje de 0.2. Entonces voltaje aquí, de este punto a la Tierra. Debe de haber 0.2. Hay menos 180 milivolts. Está bastante cercano a la realidad. La diferencia es porque la resistencia exacta no es 91. Entonces está bien. Entonces la polarización ahí está lista. Ahora hace falta agregar capacitores de acoplamiento. Aquí está el primero y una capacitancia relativamente grande, 100 microfaradios. Después la resistencia de la fuente de la señal, esta, 20 kiloohms. Y la fuente de la señal, ahí está, ese es BASIC. Una frecuencia, digamos que para ayudar a que los capacitores se comporten como un cortocircuito perfecto. Y un volt no, es un milivolt. Con eso será suficiente. ¿Qué más me hace falta? La salida, ¿no? Aquí en el colector y hace falta una resistencia. Esta es la carga. Ahí está. Y esta vale 20 kiloohms. ¿Qué más me hace falta? Me hace falta el capacitor de bypass, el capacitor de paso. Aquí. Este va en el emisor y el otro extremo a la tierra. Y me parece que todo está listo. Parece que sí. Sí, todo está listo. Ahora puedo poner las puntas de prueba. Aquí la entrada. Le voy a decir al simulador que esta es una señal periódica. Y también en la carga. Ahí está. Vamos a darle un poquito de zoom. Ahí está. Con eso será suficiente. Un poquito. Ahí se ve todo. Perfecto. Y ahora sí, lo que resta pues es darle play. A ver, vamos a darle play. Ahí están los resultados. Así como está, es la ganancia total. Es lo primero que puedo calcular. A ver, aquí está la calculadora. Vamos a ver, tiene que ser 29.7. Esa debe ser la ganancia. Voltaje en la carga, voltaje en la salida es 58.221. Esos son milivolts. Y en la entrada tengo 1.997 milivolts también. Entonces aquí el simulador dice que la ganancia total es 29.15. Podemos decir que está correcto. Ahora la ganancia en circuito abierto. Entonces debo de aquí aumentar la resistencia de la carga. Lo más grande que se pueda. Bueno, aquí puedo ponerlo hasta 200 megaohms. Eso es más que circuito abierto, lo más cercano. Y también una fuente ideal. No, aquí va al revés, perdón. Aquí esto va al revés. Es una resistencia ideal, 0, 2 miliohms. Entonces con eso tengo la ganancia en circuito abierto, del colector a la base. 336.27. Me falta un 3. 336.27 volts en la carga, bueno, en el colector. Y en la base hay 1.997 milivolts. Resultado entonces 168.4.
168. em, el resultado debería de ser 176. No hay mayor problema. Es 176, 168, hay una pequeña diferencia. No es, no es significativa, creo yo. ¿Qué más falta? Bueno, hace falta la resistencia de entrada. Debe ser cercana a 10 kilo ohms. Entonces aquí, aprovechando, puedo extraer la resistencia de entrada haciendo la división del voltaje de entrada 1.997 por 10 a la menos 3 y la corriente de entrada 174.81. Esos son nanoamperes. Entonces ahí debe ser casi 11.4 kilo ohms. Esa es la resistencia de entrada. Entonces ya damos por bueno pues la simulación porque validamos nuestro diseño. Entonces cumplimos con las condiciones. 0.2 volts en la resistencia de la base con esta impedancia de cercana a 10 kilo ohms, en este caso 11, y también las condiciones de ganancia. Bueno, hasta la próxima.